Dios les bendiga. El Señor ha tomado el trono de nuestro corazón, el corazón de nuestro espíritu, pero también quiere tomar el trono de nuestro corazón en el alma, donde habita el real ego. Cristo quiere reinar sobre nuestro real ego. Y bendito sea el Señor. Saludamos, a todos los santos que se están conectando, que están conectados a esta liga de Facebook. Les saludamos desde Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Bueno, la semana pasada agotamos temporalmente, digo temporalmente porque hay mucho que hablar, el tema de la oración. Y el viernes pasado también agotamos el tema de la guerra, del crecimiento de madurez. Así que hoy empezamos un tema nuevo y el viernes tendremos que empezar otro tema nuevo. Y hace meses, al estar leyendo los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, encontré 7 demandas que Dios hace. Una demanda por cada una de las iglesias de Asia. En total 7 demandas que podríamos decir Dios hace hoy a la iglesia actual. He escuchado a diferentes predicadores y coinciden en el sentido de que el mensaje a las 7 iglesias registrado en Apocalipsis capítulos 2 y 3 es un mensaje que implica en realidad 3 diferentes mensajes. Es decir, hay un primer mensaje dirigido de manera puntual y específica a cada una de las 7 iglesias de Asia de aquella época. Entendido por Asia, en aquella época, lo que corresponde al territorio de la parte donde hoy es Turquía, no es la Asia que conocemos hoy en día, es decir, no está involucrado India, Afganistán, Pakistán y los países más alejados hacia el Pacífico, Japón, no. Hoy, la Asia de hoy es diferente a la Asia de aquella época. Y en aquella época Asia Menor, también entendida hoy en el lenguaje actual como Asia Menor, es una región pequeña que implica una cercanía directa a Europa. Bueno, son 7 diferentes iglesias: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y el entendimiento que yo he escuchado de un maestro de la palabra, de un apóstol, diferentes ministros que he escuchado sobre este tema, número 1, que fue un mensaje literal a esas iglesias de aquella localidad, de aquella región más bien, de aquella época. 1. 2, que este mensaje engloba las diferentes etapas históricas de la iglesia en términos universales. Esto es, en el principio la iglesia empezó a caminar a la manera de la iglesia de Efeso. Después, en el devenir histórico, siglos después, la iglesia vino a ser como Esmirna. En la época de Diocleciano, durante 10 años, el emperador Diocleciano persiguió a la iglesia cristiana, llevando a la muerte a muchos cristianos. Y aquellas muertes fueron semejantes a semillas que se sembraban, porque el evangelio, en lugar de ser exterminado, creció exponencialmente. Y bueno, siglos posteriores viene Pérgamo y así, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Aquí existen criterios en los que se habla de que Filadelfia es la iglesia vencedora. No voy a hablar de ello hoy, pero también se dice que estamos viviendo la época de la iglesia de Laodicea.
Esa es la segunda línea del mensaje de Apocalipsis capítulo 2 y 3. El primero, a las 7 iglesias de aquella época hace cerca de 2000 años. El segundo muestra el devenir histórico desde los inicios de la iglesia hasta el día de hoy. Pero el tercero, que es un enfoque también adecuado, es considerar que la manera en que se mueven estas 7 iglesias en el mensaje que Cristo les da es una forma de entender cómo en diferentes localidades del mundo, también en diferentes momentos históricos, la iglesia ha experimentado este tipo de circunstancias especiales. Dicho en otras palabras, al día de hoy, si bien el predominio es la iglesia de la Odisea por sus características peculiares, también al día de hoy existen iglesias locales a la manera de Esmirna que sufren persecución y muerte y que a pesar de ello son iglesias que prevalecen y que siguen creciendo. Bien, teniendo esto en mente, también debemos entender que el mensaje de las 7 iglesias no debemos dejarlo como un mensaje del pasado, sino entender que el mensaje de las 7 iglesias también es para nosotros. Para nosotros en este momento histórico, sea que nos encontremos en el estándar de la iglesia de la Odisea o que nos encontremos en el estándar de la iglesia de Filadelfia, no importa. Es un mensaje para nosotros. Y ahí les doy semillas, no voy a tomar esas semillas como la enseñanza de hoy, pero les doy semillas para que entendamos el contexto. Los 7 mensajes a las 7 iglesias son 7 mensajes que ponen en evidencia la condición específica de cada iglesia, pero también tienen una demanda específica y también tienen una exhortación a caminar en una vida vencedora. De las 7 iglesias, esa es otra semilla, de las 7 iglesias que están mencionadas en estos 2 capítulos, Apocalipsis 2 y 3, 2 de ellas no tienen reproche de Dios. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no tienen reproche de Cristo. No hay una palabra de reproche para ellas. Las 5 restantes sí tienen una palabra de reproche. Ahora, a pesar de que Esmirna y Filadelfia no tienen palabra de reproche, siguen teniendo la misma exhortación de todas las demás, al que venciere, al que venciere. Es decir, no por el hecho de que no haya reproche para Esmirna y Filadelfia, ya son iglesias vencedoras. El hecho de que no haya una palabra de reproche para ellas no las hace iglesias vencedoras, sí las hace iglesias modelo en las cuales debemos movernos nosotros, pero solamente los vencedores van a recibir el galardón que cada una de ellas tiene como promesa de Dios. Así que es interesante entonces ver, hoy vamos a ver no los llamados vencedores, pero sí las 7 demandas que Cristo hace a cada una de estas iglesias, porque escuchen bien, estas 7 demandas van a darnos a nosotros 7 claves de una vida vencedora. Ya no solo la vida vencedora de Efeso, sino 7 claves para ser nosotros vencedores en Cristo contra el enemigo y ser parte de la iglesia gloriosa. ¿Qué les parece? Hoy lo vamos a ver como un pan recién horneado. Este entendimiento me lo dio el Señor hace unos meses. Estuvo ahí en la presencia del Señor. Yo le preguntaba a Dios qué compartir y bueno, había por ahí algunos temas, pero encontré esto y sentí paz en mi corazón de compartirlo. Así que teniendo en mente esto, vamos a ver. Primera demanda nos habla de nuestra posición. Es la demanda que hace Cristo a Efeso. Ahí en Apocalipsis 2:4.
Si leemos del 1 al 3, vamos a encontrar 7 características que ya quisiera cualquier pastor, cualquier ministro en una iglesia local. Vean qué es lo que dice. Voy a leer los antecedentes para que entendamos la demanda. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, estoy en el verso 1, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el cual en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, que no puedes sufrir los malos. Vean, la iglesia de Efeso no podía sufrir los malos, discernía dónde estaba la maldad. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. La iglesia de Efeso tenía discernimiento, conocimiento de la palabra y discernimiento espiritual para establecer quiénes eran apóstoles y quiénes no lo eran. Los has hallado mentirosos a los que no son apóstoles. Verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Vean qué tremendo. Es una expresión de 7 características, diríamos, de caminar en perfección. Pero hay un detalle en el verso 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí, a pesar de que la ilustración es de una novia respecto del novio, en esa experiencia, en realidad, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, lo está diciendo en una relación completamente espiritual. Vean lo que dice Mateo 13:20, para que podamos entender un poco de qué está hablando el Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 13, verso 20. Corrijo, 20, ¿sí? Me equivoqué, estoy en Marcos. Ahora sí, Mateo capítulo 13, verso 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Y aquí el énfasis es este. La iglesia de Efeso recibió la palabra con gozo, con alegría. Era una iglesia que había experimentado esa actitud alegre, esa actitud febril del gozo del primer amor. Pero algo ha pasado en el corazón de Efeso. Algo ha pasado en la iglesia de Efeso, en los fieles, en los miembros de la iglesia de Efeso. Ellos están caminando casi en una iglesia perfecta, pero el gozo del primer amor les impide caminar a más. Es entendible que cualquier pastor deseara una iglesia así, pero que carezca del primer amor, que carezca del gozo del primer amor, es fatal. El gozo del primer amor es el que te mantiene en una actitud alegre, continua. ¿Y sabes dónde se quedó el gozo del primer amor? Ahí donde tú recibiste una tentación y caíste en ella. Cuán importante es que todos los días vengamos a estar a cuentas con el Señor y que cada instante, como dijera aquel pastor a su hijo, un niño pequeño, que le preguntaba, papá, ¿podemos vivir la vida cristiana año con año? Y decía el papá, no, hijo, año con año no se puede. Entonces el niño bajó la cuenta y dijo, mes a mes. El pastor meditó y dijo, no se puede mes a mes. Entonces el niño bajó la cuenta y dijo, semana tras semana, papá, ¿podemos vivir la vida cristiana semana tras semana? El pastor reflexionó y dijo, no se puede semana tras semana. Y el niño vino y día tras día, creo que no, hijo. Hora tras hora, creo que tampoco, hijo. Dijo, minuto a minuto. El pastor se rascó la cabeza y dijo, sí, yo creo que sí. Minuto a minuto, segundo a segundo. En la medida que nosotros estamos caminando la vida cristiana, segundo a segundo, sin distracciones, no podemos decir, en esta hora
estoy con Cristo, voy a hacer una pausa de 1 hora y me distraigo, y esa distracción puede ser que nos robe el gozo del primer amor. La primera demanda que hace el Señor Jesucristo es: has dejado tu primer amor. ¿Ya no tienes gozo? Como cristiano, ¿tienes gozo o no tienes gozo? Como cristiano, ¿tienes alegría o no tienes alegría? Si ya no tienes gozo, voltea y reflexiona y pregúntate, ¿en qué lugar lo abandonaste? ¿Dónde fue el lugar donde dejaste el gozo del primer amor? Hay quienes lo dejan en los bares, en las cantinas, en los antros. Hay quienes dejan el gozo del primer amor en el juego de azar, en la ruleta, en la lotería. Otros dejan el gozo del primer amor cuando ya no aman a la esposa como la amaron antes de que se casaran y anhelaban tenerla por esposa. El gozo del primer amor se va cuando tú dejas de considerar la vida cristiana como algo vital para ti, algo esencial para vivir. El gozo del primer amor se va con el primer pecado respecto del cual no hay arrepentimiento. Y entonces empieza a vivir una vida religiosa, una vida hueca, una vida vacía. Así que hay que reflexionar si ya no tenemos gozo y alegría en cuanto al primer amor hacia Cristo. Reflexionemos y volvamos a ese lugar donde se quedó el gozo. Recuperemos el gozo. Recientemente les decía que la palabra bienaventurado es una condición de vida. Es verdad, es un calificativo. Yo decía que no lo era, pero sí es un calificativo. Es bienaventurado aquel a quien Dios no atribuye pecado. Eso nos hace bienaventurados. Pero bienaventurados en calificación y también bienaventurados en norma de vida. Estad siempre gozosos. Eso dice Pablo a los tesalonicenses. Pero cuando habla de estar siempre gozosos, habla del gozo del primer amor. Estad siempre gozosos. Otros lo ven así: estad siempre enojosos. No, el Señor dice: estad siempre gozosos. O como lo dice el apóstol Pablo: gozo y corona mía. Y dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Aleluya. La segunda demanda que hace el Señor Jesucristo a su iglesia, en este caso es Esmirna. Esmirna es una palabra que declina de mirra. Y la mirra era un compuesto natural, químico natural, obtenido de una planta, un arbusto, que se utilizaba en los perfumes para darle equilibrio, que los perfumes no fuesen tan extremadamente dulces o que fueran al extremo, daba un equilibrio. Bueno, Esmirna no tiene una palabra de reproche, eso sí. Sin embargo, en Esmirna hay una demanda específica. Ahí en Apocalipsis 2:10 va a decir el Señor Jesucristo: no tengas temor, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Noten, el Señor Jesucristo está anunciando a la iglesia de Esmirna que viene padecimiento, viene persecución, viene intolerancia, vienen problemas severos. Dice: he aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y hay una explicación previa a la demanda del Señor. Está diciendo: vas a sufrir persecución, vas a sufrir intolerancia, va a haber palos en tu espalda, vas a sufrir golpes, incluso la muerte. Y la expresión aquí dice que no se le tenga temor al diablo. No hay que tenerle temor al diablo, no hay que tenerle miedo al diablo. La exhortación o la demanda de Cristo a la iglesia de Esmirna es:
sé fiel hasta la muerte. Noten, hasta la muerte, no hasta casi, hasta la muerte misma, sé fiel, pero dice, yo te daré la corona de la vida. Es uno de los galardones. La corona de la vida la reciben los mártires de Jesucristo, los que han padecido muerte por causa del Señor Jesucristo, van a recibir corona de vida. La demanda del Señor es, sé fiel hasta la muerte. Los 10 días de los que habla aquí el Señor Jesucristo vienen siendo 10 años. Fueron 10 años de persecución terrible provocada por Diocleciano, el emperador Diocleciano. Queriendo apagar la fe de Jesucristo, la incentivó con tantos mártires. Lo mismo Nerón y tantos que hicieron daño a la iglesia o quisieron hacer daño a la iglesia. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte. En Hechos 7, Hechos capítulo 7, versos 55 al 60. Dice Hechos 7, 55. Pero Esteban, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, aquellos religiosos se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra Esteban y lo echaron fuera de la ciudad y le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban, invocando él, Esteban, y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Personalmente yo creo, lo dije hace rato, la corona de la vida es para los mártires de Jesucristo, aquellos que padecen hasta la muerte misma por causa del Señor. Son bienaventurados los mártires de Jesucristo. Ahí en Mateo capítulo 5 vamos a encontrar una bienaventuranza registrada, dos bienaventuranzas registradas en los versos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y agregaríamos la corona de la vida. Bienaventurados sois cuando vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesucristo no encuentra un detalle de reproche en la iglesia de Esmirna, pero sí les anima a ser fieles hasta la muerte misma. Y, por ejemplo, encontramos un mártir. Pablo fue un mártir de Jesucristo. Murió a manos del emperador Nerón de Roma. Él mandó degollar a Pablo. Pablo fue un mártir de Jesucristo. Y Pablo va a decirlo de manera puntual cuando le escribe a Timoteo unas palabras muy impactantes, tiernas diría yo, en 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo 4, verso 6. Yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vean de qué manera el apóstol Pablo está hablando para dar a entender, él ya está para partir. El apóstol Pedro fue otro mártir. La tradición oral dice que fue muerto
crucificado, pero él decidió no morir en forma vertical, sino que su cabeza diera hacia abajo. Bueno, murió en forma vertical, pero su cabeza hacia abajo, sus pies hacia arriba, pues no se sentía digno de morir como el Señor Jesucristo. Y de acuerdo a diferentes testimonios históricos, se habla de mártires, Mateo, el apóstol Tomás, el Dídimo, y otros más que fueron muertos en los lugares donde llegaron a predicar el Evangelio, fueron muertos por causa del Evangelio mismo. ¿Y qué decir de Policarpo? ¿O qué decir de Jan Hus? Y muchos que han sufrido el martirologio por causa del nombre de Cristo. Han sido fieles hasta la muerte misma. Han sido fieles como el testimonio de ese varón que, habiéndose convertido a Cristo, me parece que fue en territorio de la India, el jefe de la tribu del pueblo le dijo que si no apostataba de su fe, matarían a sus hijos. Y él cantó: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Mataron a sus hijos. Y cuando le amenazaron con matar a su esposa, él volvió a cantar. Y después de matar a su esposa le dijeron: ahora te toca a ti. Y él siguió cantando: he decidido seguir a Cristo. Finalmente murió a manos de aquellos religiosos. Sin embargo, el jefe de la tribu, consternado de saber que este hombre había decidido seguir a Cristo sin volver atrás, y de ver que él aceptó la muerte de sus hijos, de su esposa y de sí mismo, quedó inquieto. Y en su momento el Señor lo tocó. Y aquel hombre entregó su vida a Cristo. Y mucha gente que habían provocado la muerte de toda esta familia entregó su vida a Cristo. El siglo pasado, hace unos 80, 90 años aproximadamente, allá en el estado de Hidalgo, mataron a varios cristianos. Uno de los abogados cristianos que conoció del asunto, el hermano Agapito Ramos, ya está con Cristo. Yo lo conocí, él me contó el testimonio. Recibió un salvoconducto del secretario de la Defensa Nacional que le permitía llegar a Pachuca y ser apoyado en todo por el ejército mexicano. Fueron y detuvieron a aquellos salvajes homicidas, más de 100 gentes. Y de todos ellos, como 70 se convirtieron a Cristo, me dijo el hermano Agapito Ramos. No recuerdo el número exacto, pero era un número nutrido de gente que se entregó a Cristo. Pero aquellos mártires tienen reservada una corona de vida. En Isla Veracruz, el arzobispo, hace unos 80 años, 90 años, el arzobispo de Isla Veracruz, más que regalar, daba indulgencias a cambio. No sé cuántas indulgencias daba, 50, las que fueran, a cambio de un cristiano muerto. Fue un tiempo en el que mucha gente fue perseguida por causa del Evangelio. Tienen reservada su corona de vida. Pero en Isla Veracruz floreció el Evangelio después de tantas muertes. Regresando al estado de Hidalgo, ustedes pueden hacer recorridos de pueblos tras pueblos y siempre van a encontrar por lo menos una iglesia en cada pueblo. Ahí en el Tepe y en Pueblo Nuevo, conocí al pastor, un anciano ya. Él contaba cómo los hostigaban a él y a su esposa y tenían que subir al monte a dormir para que no los mataran. Cuando yo conocí a este varón, todo Pueblo Nuevo había abandonado la iglesia católica y la gran mayoría era gente cristiana. Pero el precio es la persecución y la intolerancia.
Así que lo que pide aquí el Señor a la iglesia es perseverancia. En el primer caso, Efeso le dice, vuelve al gozo del primer amor, pero en el segundo caso dice, persevera hasta el fin. Sé perseverante hasta el fin, seamos perseverantes hasta el fin. Vienen días difíciles, vienen días críticos para la iglesia. El que perseverare hasta el fin, este será salvo, no en cuanto a seguridad de salvación, sino en cuanto a su alma y en cuanto a la garantía de tener una corona asegurada. Número 3, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo va a recibir una demanda diferente. Ahí en Apocalipsis 2, del 14 al 15, va a decir el Señor Jesucristo, tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí empiezan los contras contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. La demanda aquí del Señor Jesucristo es, no toleres el pecado, no toleres la mentira, no toleres el engaño. Cuán importante es que la iglesia se manifieste, la iglesia se mueva en una sana doctrina, sin engaño. Vean cómo lo dice Pedro en Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Y hablando del apóstol Pedro, vean lo que sucede en Hechos capítulo 5, versos 1 al 9. Hechos 5, los versos 1 al 9. Un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. ¿Por qué hizo esto Ananías junto con su esposa Zafira? Bueno, sucede que al cierre del capítulo 4 de Hechos, se dice que todos los que tenían heredades, vendían sus heredades y traían el dinero de la venta y los ponían a los pies de los apóstoles para que ellos lo administraran para las iglesias. Lo mismo hizo Bernabé. Ananías y Zafira dijeron, vamos a hacer una simulación, vamos a vender la heredad, nos quedamos con una porción para nuestra vejez y el resto se los damos, dando a entender que es el precio de la heredad completa. Regreso a Hechos capítulo 5, verso 2, defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, una parte nada más, púsola a los pies de los apóstoles. Verso 3, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses? Noten a quién, al Espíritu Santo, no a los apóstoles. Ananías quiso mentirle al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, vean lo que le está diciendo Pedro. No tenías por qué decirnos, esto costó la heredad. Podés decirnos, vendí mi heredad, pero de ello solamente quiero entregar esto a la iglesia. Es más, no estaban obligados a vender la heredad. Ellos podían tener la tierra que tenían en heredad y seguirla disfrutando. No estaban obligados. Ellos quisieron moverse en una apariencia. En el verso 5, entonces Ananías, oyendo esas palabras, cayó y expiró, murió.
Porque Ananías quiso mentirle a la iglesia, quiso dar la apariencia, oh, miran, Ananías y Zafira vendieron su heredad y trajeron todo. Bastaba con que Ananías dijera, Pedro, de la venta que hice de la heredad, quiero dejar esto nada más, lo demás lo retengo yo. No habría habido problema. El problema es que quisieron mentir. Allá en el verso 7, pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Zafira, no sabiendo que su esposo ya había muerto. Entonces Pedro le dijo, verso 8, dime, Zafira, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. Y enseguida Zafira cayó también sin vida. Lo vamos a conocer allá. Bueno, no sé si Dios nos vaya a permitir a conocer a todos los santos allá. Van a estar allá Ananías y Zafira, no en el trono, van a estar allá. Bueno, ya están, en espíritu y alma ya están allá. ¿Qué es lo que nos demanda el Señor? No tolerar el pecado, no tolerar la mentira. En Hechos 13, Hechos capítulo 13, en los versos 5 al 11, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el encantador, el Bar Jesús, ¿sí? Perdón, le resistía Elimas, el encantador, que se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe. Noten, Elimas procuraba apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo. Sergio Paulo quería escuchar la palabra. Sergio Paulo iba a entregar su vida a Cristo, lo hizo después. Pero Bar Jesús, Elimas, decía, no. En el verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos en Elimas, en Bar Jesús, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No del juicio sobre Bar Jesús, de la doctrina del Señor. Así que, cuán importante es que nosotros en nuestra iglesia no toleremos el pecado, no toleremos la mentira. Obviamente en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de iglesia. Muy bien, llevamos 3, 4. La cuarta demanda que Dios hace, la hace a la iglesia de Tiatira. En Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Verso 22. He aquí yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Verso 24. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros
otra carga. Y aquí, en la preparación, Tiatira es demandada para que se mueva con discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Y ¿saben una cosa? Antes de ir a unos textos bíblicos, ¿saben una cosa? Hace unos 22, 23 años, por razones de trabajo, Mónica y yo estábamos en Ciudad Obregón, Sonora. Ahí estuvimos 9 meses radicando, viviendo. Y sucede que buscamos una iglesia local donde reunirnos y estuvimos en una iglesia de corte pentecostés. Y en uno de los cultos, en una de aquellas reuniones, el pastor dijo: oremos y ayunemos, dice. Oremos y ayunemos por los hermanos fulano, sutano, mengano, dio nombres extranjerizantes. Porque ellos están en ayuno y oración para conocer las profundidades del diablo a fin de atacarlo. El Señor Jesucristo está diciendo de los que conocen las profundidades del diablo. ¿Saben una cosa? Esto es muy importante que lo entiendan. Bueno, primeramente la conclusión de aquella experiencia donde este pastor pedía ayuno y oración. Vino un varón de la iglesia y me preguntó: ¿cómo ves esto, Santiago? Debo ser honesto, yo no sabía ni tenía entendimiento, sino que fue discernimiento espiritual. Y le dije: esto no es de Dios. Yo no podía comprobarlo en ese momento escrituralmente, pero tiempo después lo entendí. No era de Dios. No era de Dios que aquellos se pusieran en ayuno y oración para conocer las profundidades de Satanás. Te voy a decir algo que aprendí de un apóstol. ¿Quieres conocer al enemigo? Lee la escritura. Dios nos ha dejado detalles de cómo es el enemigo nuestro. Y no necesitamos ir fuera de la escritura para conocer cómo es el enemigo. Lo que Dios quiere que conozcamos del enemigo está en la escritura. Nada más. Nada más. Aquí en Tijuana, en una iglesia que es grande en número, estaba predicando el pastor. Esto me lo contaron, yo no he estado ahí, o yo no estuve ahí cuando sucedió esto, pero me lo contaron que estando predicando el pastor, sube la esposa del pastor. Entonces le quita el micrófono al pastor y le dice: el Señor, dijo, el diablo me acaba de revelar que va a perpetrar estos y esos ataques. Amados hermanos, esa palabra no era de Dios, era del diablo. Y nosotros no debemos hacer caso al diablo, debemos hacer caso a Dios. El Señor está demandando discernimiento espiritual, está demandando que haya una actitud correcta en cuanto al discernimiento de nuestros corazones. Y bueno, hay 3 palabras clave aquí, que son fe, caridad, fe y paciencia. Pero quiero que vayamos al Salmo 92, versos 10 y 11. Este Salmo 92 lo vamos a leer también al final, pero vean lo que dice el Salmo 92, versos 10 y 11. Pero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí. Tú lo que necesitas no es meterte en ayuno y oración para conocer la profundidad de Satanás. No. Lo que tú necesitas es meterte en ayuno y oración para que la unción del Espíritu Santo venga sobre ti y te dé discernimiento. Eso es lo que necesitamos todos. Meternos en ayuno y oración para que el Espíritu Santo, Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el Creador de todas las cosas, nos dé discernimiento espiritual. El salmista lo está diciendo: mirarán mis ojos sobre mis enemigos.
El diablo y sus demonios son enemigos nuestros. Y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí. Y no está hablando de los ojos físicos ni del oído físico, está hablando del discernimiento espiritual que nos da la unción del Espíritu Santo. Cuán importante es que la unción de Dios sea la que opere en nosotros. Que el don de discernimiento de espíritus opere en la iglesia para entender dónde están los enemigos. Y por qué no, también para ver los ángeles que Dios envía para nuestro cuidado. Aquel varón, el profeta Eliseo, estaba acostado en su cama y el siervo que le ayudaba salió de la casa para hacer algo y vio todo un ejército de sirios alrededor de la casa. Preocupado, el siervo regresa con el profeta Eliseo y le dice: ejércitos enemigos nos tienen rodeados. Eliseo contesta: más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Eliseo dijo: Dios, abre los ojos de este siervo para que vea. Y cuando volteó, vio que alrededor del ejército sirio había carros de fuego y ángeles de Dios. Eran más. Bueno, con un solo ángel es suficiente, pero eran ángeles, eran muchos ángeles cuidando al profeta y a su siervo. Discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es algo que se cultiva. Es algo que tú vas aprendiendo poco a poco en la medida que te impregnas de la palabra de Dios y te llenas del Espíritu Santo. Vas empezando a tener discernimiento espiritual. Número 5, la iglesia de Sardis. En Apocalipsis 3, versos 2 al 3, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, verso 2. Vean lo que le dice Dios a la iglesia de Sardis: sé vigilante y confirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Aquí el Señor Jesucristo está demandando de Sardis cuidado de la vida espiritual, tener cuidado en su vida espiritual. Dice que vele. 2 veces le dice a la iglesia de Sardis que esté velando. ¿Saben qué dice Cantares 5.2? Cantares 5.2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Vamos a verlo. Cantares capítulo 5, verso 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llamaba: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. La primera parte del verso: yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi espíritu estaba en vela. Y estaba en vela mi espíritu que oí la voz de mi amado que hablaba y decía: ábreme. ¿Cómo le dice? Amiga mía. Esa palabra amiga tiene una connotación de amor en el texto hebreo. Perfecta mía, paloma mía. Bueno, yo lo estoy diciendo con un poco de aspereza en las palabras, pero Cristo lo dice con dulzura, con ternura, con cariño, con amor. El Señor Jesucristo no quiere que perdamos ese cuidado de la vida espiritual. El Señor Jesucristo quiere que nuestra vida permanezca en una continua comunión con Él para no perder ese contacto. Número 6, la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 3.8
yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Dice, porque tienes un poco de potencia. La iglesia de Filadelfia no tiene fuerza, tiene poca fuerza, pero has guardado la palabra de Dios. Y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y lo que está diciendo aquí el Señor es, fortalécete en mí. No hay mayor fuente de fortaleza que Cristo mismo. Vean lo que dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, verso 6. El rey David, aquí parece que le están ganando la partida a su propio ejército, pero para mal. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo, la gente que lo rodeaba, noten, hablaba de apedrearlo, de apedrear a David, todos. Porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Había venido una partida de amalecitas y se habían llevado toda la gente de Siclag, las mujeres y los hijos. Y el ejército de David dice, pues allá se fue mi esposa, allá se fue mis hijos, ¿qué pasó? Y querían apedrear a David. Y dice, pero David se esforzó en Jehová, su Dios. Él estaba solo. Pero me gusta ese refrán que alguien compuso. Con Cristo somos mayoría. Nosotros y Cristo somos mayoría. Y aquí David y Dios eran mayoría. Era un ejército de más de 400, de 600, de 1000, no sé cuántos eran. El ejército de David. Así que todos contra uno, todos contra David. Pero David se esforzó en Jehová, su Dios. Vean lo que dice el Salmo 42, verso 5. Salmo 42, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún le tengo de alabar por la salud de su presencia. En el verso 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él salvamento delante de mí y el Dios mío. Y el Salmo 56, versos 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré lo que la carne me hiciere. Verso 11. En Dios he confiado. No temeré lo que me hará el hombre. ¿Y qué dice Daniel capítulo 11? Daniel capítulo 11. Dice, bueno, se lo dejo de tarea, que lo busquen, mas el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y hará. Ahí está en el capítulo 11. El pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y hará. Daniel capítulo 11, les debo el versículo. Gloria sea al Señor. Muy bien. Así que Dios quiere que nos fortalezcamos en Él. Y número 7, la demanda que hace el Señor a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versos 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo, además de tibio. Muy bien. El Señor demanda a la iglesia de la Odisea ser ferviente en el Espíritu.
ferviente en el espíritu. Salmo 92, versos 10 y 11, ya los leíamos hace rato. Pero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos sobre los que se levantaron contra mí. Fervientes en espíritu. Colosenses 3:10. Colosenses capítulo 3, verso 10. Revestidos del nuevo hombre. Está diciendo que está desnudo. El pastor, el ángel de la iglesia de la Odisea está desnudo. Revestidos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Verso 14. Sobre todas estas cosas vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Aquí dice que nos vistamos del nuevo hombre al saber de Cristo, ¿sí? De entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, de caridad y por supuesto toda la armadura del cristiano. Y como lo dice Romanos 13:14, Romanos capítulo 13, verso 14, dice que vistamos a Cristo. Mas vestidos del Señor Jesucristo, no hagáis caso de la carne en sus deseos. Quiero decirles algo. En nuestro espíritu humano ya estamos vestidos de Cristo. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. En nuestro espíritu humano ya estamos vestidos de Cristo. Lo que está diciendo aquí en Romanos y en Colosenses es que vistamos de Cristo nuestra alma. Para que al vestir de Cristo nuestra alma sea ferviente en espíritu. Efesios 6:11 habla de la armadura del cristiano. Y aquí tienen 7 demandas que hace el Señor a 7 diferentes iglesias en Asia. Pero nosotros, al poner en práctica cada una de estas demandas, podemos caminar una vida vencedora. Número 1, mantenernos en el gozo del primer amor. Que Cristo sea el número 1 de nuestro corazón siempre. Perseverando hasta el fin, a pesar de lo que venga, hasta la muerte misma. No tolerando el pecado, ni el engaño, ni la mentira, sino viviendo en verdad. Discernimiento espiritual, teniendo discernimiento espiritual y sin descuidar nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento, fortaleciéndonos en Cristo, siendo fervientes en espíritu en todo tiempo. De esta manera podemos entender una fórmula para vivir una vida vencedora. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.